y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Nuestro Padre y nuestro Dios, seguimos alabando tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Al abrir las páginas de tu santo libro, lo hacemos con reverencia, sabiendo que las palabras que tú nos has hablado son espíritu y son vida. Que el mismo poder que se manifestó en la creación del mundo es el poder que está encerrado dentro de las páginas de tu santo libro y que ese poder está a nuestra disposición para salir vencedores en la lucha contra el mal. Ayúdanos a atesorar estas palabras y hacerlas parte de nuestra vida. Guíanos en este estudio, prepara nuestro corazón para recibir tu verdad y que tu Espíritu Santo nos lleve a ponerla por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Abran su Biblia en San Mateo capítulo 24. San Mateo 24. Hemos venido hablando de la gran tribulación. Y hemos dicho que la gran tribulación está dividida en dos partes, en dos etapas. Lo que se conoce como el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. O el tiempo de angustia previo al cierre del tiempo de la gracia y el tiempo de angustia después del cierre del tiempo de la gracia. En el libro Eventos de los Últimos Días, usted va a encontrar dos capítulos que hablan de la gran tribulación. El primero es el capítulo 10, en la página 147. Y se llama el pequeño tiempo de angustia. Solamente les voy a leer los subtítulos. En Mateo 24, ustedes tienen los dos tiempos de tribulación mencionados. En el versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este tiempo de tribulación, donde dice os entregarán a tribulación y os matarán, es el tiempo de angustia previo al cierre de la gracia. Y lo sabemos porque ahí dice, y será predicado el evangelio del reino. Si está siendo predicado el evangelio, es que todavía hay oportunidad de ¿qué? De salvación, porque si no hubiera oportunidad de salvación, ¿para qué se va a predicar el evangelio? Por cierto, el texto que dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio, muchos no saben lo que eso quiere decir. La palabra testimonio en griego, dar testimonio, se dice martireo. ¿Cómo se dice? Y de ahí viene la palabra ¿qué? Mártir o martirio. Será predicado este evangelio del reino por
martireo, por testimonio. El testimonio va a ser con su propia vida. ¿Notaron lo que dice el versículo 9? Os entregarán a tribulación y os matarán. El Señor va a permitir que muchos de sus hijos mueran como mártires en el tiempo de angustia previo, porque a través del testimonio de ellos, mucha gente que de otra manera no aceptaría, van a aceptar el mensaje de salvación. La sangre de los mártires va a ser semilla para la salvación de esas otras almas. Después de que se cierre el tiempo de gracia, no va a haber mártires. ¿Escucharon eso? Después del cierre del tiempo de gracia no hay mártires. Y no hay mártires porque no tiene sentido. Si muere uno, dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, sería un triunfo para Satanás. Y sería un triunfo para Satanás porque ya nadie se va a salvar por el testimonio del que muera después del cierre del tiempo de gracia. Entonces ganaría el diablo, solamente se saldría con la de él. Por eso Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos pierda la vida después del cierre del tiempo de gracia. Les dije que hay dos periodos de tribulación, o más bien la gran tribulación está dividida en dos etapas. La primera, antes de la gracia, del cierre de gracia, y la otra después del cierre de gracia. Bajo el pequeño tiempo de angustia va a haber mártires. Después del cierre de la gracia no va a haber más mártires. Miren, solamente les voy a leer los subtítulos de este capítulo 10 de eventos de los últimos días. Primer título, dice: el pequeño tiempo de angustia será un tiempo de angustia antes que termine el tiempo de prueba. Ahí está clarito. Antes que termine el tiempo de prueba. Este tiempo de angustia se inicia con la promulgación de la ley dominical. El fin de la libertad religiosa en los Estados Unidos, es el segundo título. El tercer subtítulo es: la iglesia y el Estado se oponen al pueblo de Dios. Luego dice: ante los tribunales, seremos llevados ante tribunales. Próximo subtítulo: los adventistas serán tratados con desprecio. Próximo subtítulo: todo tipo de persecución se desatará. Próximo título: serán privados de todo apoyo terrenal. Próximo título: algunos serán encarcelados por su fe. Y luego, ¿qué dice en la página 153 el segundo título? Muchos serán, ¿qué? Ejecutados. Ahí están los mártires, hermano. Muchos serán ejecutados. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 citas hablando de los mártires. Luego dice cómo permanecer firmes bajo la persecución, cómo la persecución esparce al pueblo de Dios, cómo la persecución induce a la unidad entre el pueblo de Dios. Y así sigue explicando lo que se conoce como el pequeño tiempo de angustia. Luego viene el gran tiempo de angustia. El gran tiempo de angustia está en el capítulo 16 está el fin del tiempo de gracia. Se cierra el tiempo de gracia, capítulo 16. Y el capítulo 17 y 18 hablan del gran tiempo de angustia cuando están cayendo las 7 últimas plagas, cuando ya no hay tiempo ni oportunidad de salvación. Esos dos tiempos de tribulación están mencionados en Mateo 24. El primero ya lo leímos, desde el versículo 9 en adelante.
os entregarán en tribulación y os matarán. Y va desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Y dentro de ese periodo de tribulación se menciona la señal del profeta Daniel, la abominación desoladora. Y háganme recordar de que les quedé pendiente eso de terminar Daniel capítulo 12, los 3 periodos, 1260, 1290 y 1335. Todavía eso no lo hemos terminado, ¿ok? Entonces, dentro de ese periodo de tribulación primera está mencionado la señal para salir de las ciudades. Cuando veáis versículo 15, en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y la hermana White nos dice claramente lo que es esa señal del profeta Daniel. Dice, página 165 de Joyas de los Testimonios, tomo 2. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares alejados, desolados, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción del poder por parte de los Estados Unidos, nuestra nación, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros la señal y la amonestación. Fíjense, será una señal y la amonestación. Pongan eso junto con una cita que ya leímos, que está en Eventos, página 15. Dice, escuchen bien, como para los discípulos, los ejércitos romanos y el colocar la abominación desoladora fue la señal para los discípulos, así para nosotros, cuando en los Estados Unidos se imponga la ley dominical, será para nosotros la señal y la amonestación. Ahora escuchen página 15 de Eventos. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una amonestación que todos necesitaremos comprender, una advertencia que necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. En español traducen amonestación y advertencia de manera distinta, pero en inglés la palabra es warning. Es una amonestación, warning. This is a warning that we all need to understand before the time of the end, dice Elena de White. La misma palabra que se usa, que será para nosotros un warning, la usa aquí. No más que en español escogieron 2 palabras distintas. Una es amonestación y la otra es advertencia, pero es lo mismo, ¿verdad? Son sinónimas, amonestación o advertencia. Así que la advertencia es lo que el profeta Daniel señaló, la abominación desoladora. Dice la hermana White, entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de lugares retraídos y apartados entre las montañas. Así que la señal es la abominación desoladora. Sin embargo, hay algo más, el segundo tiempo de angustia. Está mencionado en el versículo 21. Cuando hablo del segundo me refiero a la segunda etapa, Mateo 24, 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Así que uno es el pequeño tiempo de angustia y el otro es el gran tiempo de angustia. Uno antes de la gracia
se acabe y el otro después del cierre de la gracia. Hasta ahora hemos visto esto para beneficio, ya que no voy a predicar 2 sermones en este día, sino solo uno. Les voy a decir rapidito, en 2 o 3 palabras, 1260, 1290 y 1335. Vamos a Daniel 12. ¿Cuánto tiempo durará el tiempo de angustia? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra. Daniel 12:7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por 1 tiempo y 2 tiempos y la mitad de 1 tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Así que la dispersión del pueblo santo va a ser por 1260 días. Los 1260 días tienen que terminar entonces cuando termina la dispersión del pueblo santo. Pero hay 3 periodos. 1260 días son 3 años y medio, literales. Pero luego dice, desde que se quite el continuo y se establezca la abominación desoladora, versículo 11, habrá 1290 días. Y luego el 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. El periodo más largo son 1335 días. El periodo más largo incluye toda la gran tribulación. Y ya leímos hace un momento que el tiempo de tribulación comienza con la imposición de la ley dominical. ¿Y por dónde comienza la ley dominical? ¿Por qué país? Primero se proclama esa ley, ¿dónde? Aquí. Y uno dice, pero ¿y por qué ya en otros países la están proclamando? Ya hay países que tienen la ley dominical. Pero todavía no estamos funcionando bajo la globalización y el nuevo orden mundial. Cuando venga el nuevo orden mundial, y eso se va a traer después de una catástrofe que venga en Estados Unidos, se va a establecer el nuevo orden mundial. Escuchen el tema de las trompetas y van a entender cómo eso va a funcionar. Entonces, cuando se promulgue la ley dominical, se comienza a contar el tiempo de angustia, la tribulación, y va a terminar al final de 1335 días. Y el texto dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335. Obviamente tienen que ser días literales porque nadie puede esperar por 1335 años y llegar con vida a 1335 años, porque nadie vive ese tiempo. Por eso son días literales. Y por supuesto son días literales porque toda la profecía última de Daniel no usa símbolos proféticos. En las demás profecías se usan símbolos. En Daniel 2 se usan símbolos. Oro, plata, bronce, piernas, cabeza. En Daniel 7 se usan símbolos. Bestias, león, oso, cabezas, cuernos, son todos símbolos. En la tercera profecía se usan símbolos, un macho cabrío, un carnero, cuernos,
Y por lo tanto, los días también son símbolos, día por año, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Pero en la última profecía no se usa ningún símbolo profético. Ustedes pueden leer desde el capítulo 10 al 12 y no van a encontrar ningún símbolo profético. Todo es literal, habla del rey del norte, habla del rey del sur, dice, va a haber todavía en Persia 3 reyes y después se va a levantar otro rey. Sigue hablando ahí, pero de reyes, literalmente nos dice lo que es. No tengo que interpretar si me dice que va a haber un rey, ya sé que es un rey. No hay un símbolo, ¿ok? Toda esa profecía es literal. Y así los días también son literales. Algunos dicen, bueno, pero es que la hermana White dice que no hay ninguna profecía de tiempo después de 1844. Que ya el tiempo no sería más. Vamos a ver lo que dijo la mensajera del Señor. En primer lugar, ella dijo que no va a haber ninguna profecía en referencia a la fecha de la venida de Cristo. Que nunca más se va a volver a poner una fecha para la venida de Cristo. En segundo lugar, ella habló de que ya no había más profecía de tiempo, porque el tiempo profético terminó. ¿Alguno de ustedes tiene la Biblia de estudio a mano? Préstamela. Vamos a ver qué fue lo que dijo Elena de White. Bajo Apocalipsis capítulo 10, si ustedes buscan el pasaje, en Apocalipsis 10 aparece Cristo levantando las manos al cielo y jurando que el tiempo no sería más. Eso es Apocalipsis 10, dice el versículo 5, el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra, que están en él, y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué significa que el tiempo no sería más? Ok, les voy a buscar aquí en el comentario de Apocalipsis capítulo 10 que da la mensajera del Señor. Dice así: el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada más ni nada menos que el mismo Cristo. ¿Quién era el ángel? Cristo, el que estaba parado sobre las aguas. Dice, cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. Después de que los 7 truenos se vieron emitidos sus voces, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al libro, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Y un poquito más adelante. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de los sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los 3 ángeles. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos porque su fe debía ser necesariamente probada. El plan de Dios era que se proclamasen verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles, primero y segundo, debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz hasta que estos mensajes hubiesen hecho su obra específica.
esto se representa por medio del ángel que está parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni es el fin del tiempo de gracia, sino es el fin del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo señalado. Después de este lapso que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Esta es la cita que se usa para decir, ya no va a haber ninguna otra profecía de tiempo definido después de 1844. ¿Cómo entonces estamos diciendo que esto de Daniel 12 se aplica para el tiempo del fin y que son periodos para el tiempo de angustias? Y aquí dice que no va a haber más profecía con tiempo definido. Si ustedes prestaron atención, les voy a señalar lo que dice exactamente. El tiempo que el ángel declara con solemne juramento que no sería más, no es el fin de la historia, no es el fin de la gracia, sino del tiempo profético. Lo que se acabó fue el tiempo profético. Vuelve a repetir. Después de 1844 no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. ¿Qué es tiempo profético? Hay dos tipos de tiempo. Uno es tiempo literal y otro es tiempo profético. Tiempo literal es tiempo literal, tal cual como lo dice. Pero tiempo profético es día por año. Después de 1844 no hay ninguna profecía con tiempo profético. Eso se acabó. La última profecía, la más larga, llegó hasta 1844. ¿Quedó claro? Ok. Tampoco hay ninguna profecía que nos señale cuándo va a venir Cristo. Ninguna profecía de la Biblia nos señala cuándo es la venida del Señor. Porque no necesitamos saberlo, porque Él mismo se va a encargar de anunciarlo. ¿Amén? La Biblia dice que Él va a anunciar el día y la hora de su venida. Y si Él lo va a anunciar, entonces ¿para qué queremos saberlo de antemano? ¿Para qué lo va a anunciar Él si ya lo supiéramos? Porque Él lo va a anunciar, nosotros no necesitamos saberlo de antemano. Él lo va a anunciar, Él se va a encargar de decirnos el día y la hora de su venida. ¿Saben ustedes que Elena de White escuchó cuando el Señor anunció el día y la hora de su venida en visión? ¿Sabían ustedes que ella escuchó el día y la hora? ¿Y por qué ella no nos dice cuándo fue que ella lo escuchó en visión? Porque dice que después que ella salió de la visión se acordaba que había escuchado la proclamación del día y la hora, pero no podía recordar cuál fue la información que ella escuchó. Está escrito aquí en el libro Eventos de los Últimos Días. Miren cómo dice. Dice, a ver dónde están mis anteojos. Aquí están.
no tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz de Dios. Oí cuando se proclamaba el día y la hora, pero no tuve el recuerdo de esa hora después que salí de la visión. Página 277. Así que ella oyó el día y la hora, pero cuando salió de la visión no pudo recordar lo que ella escuchó. Sin embargo, el Señor lo va a proclamar. Volviendo a lo que estábamos diciendo, los 1335 días no nos llevan hasta la venida de Cristo. Recuerden que lo que dice Daniel 12:1 es: habrá tiempo de angustia, pero en ese tiempo de angustia será libertado el pueblo de Dios. El tiempo de angustia culmina con la liberación del pueblo de Dios, pero la liberación del pueblo de Dios no es lo mismo que la venida de Cristo. El pueblo de Dios va a ser libertado un poquito antes de la venida del Señor. Y va a ser libertado durante la séptima plaga. Mañana mi tema va a ser la liberación del pueblo de Dios. Y ahí van a entender más claro esto. Porque en la liberación del pueblo de Dios son libertados los que están apresados en la cárcel, los muros de las cárceles se parten, son libertados los que están a punto de ser muertos por el decreto de muerte, que los malos están a punto de caer encima sobre ellos, pero Dios los liberta. Y son libertados los que murieron y salen de su tumba. Así que hay tres tipos de liberación: liberación de la tumba, liberación de las manos de sus opresores y liberación de los muros de la cárcel. Y todo eso sucede al cumplirse los 1335 días. Los otros dos periodos tienen que ver con la ley dominical nacional en los Estados Unidos y con la ley dominical universal y con el decreto de muerte. La dispersión del pueblo de Dios es con la ley dominical universal, donde son dispersos por todas partes. Y esos son 1260 días. Y el decreto de muerte indica cuando tendremos que huir a escondernos en las montañas. Si pusiéramos el diagrama, podríamos ver más claramente, y mañana cuando hable de la liberación del pueblo de Dios les voy a poner el diagrama en la pantalla para que lo puedan ver y les quede más claro. Recuerden, hay un decreto de la ley nacional en Estados Unidos, ley dominical nacional. Hay otro decreto dando la ley dominical universal y hay otro decreto de muerte. Entonces, la diferencia entre 1260 y 1290 son 30 días. Y la diferencia entre 1290 y 1335 son 45 días más. Repito, entre 1260 y 1290 hay 30 días. Y entre 1290 y 1335 hay 45 días. Entonces, desde que se dé el decreto de la ley dominical nacional, pueden pasar 45 días hasta que se dé el decreto universal, cuando el resto del mundo apruebe la ley universal dominical. Y la diferencia de 30 días es la diferencia entre que se da el decreto de muerte y ese decreto de muerte entra en vigencia. Son 30 días. Y esto, cuando hablemos de la liberación del pueblo de Dios, lo vamos a ver claramente, porque se va a dar el decreto de muerte, pero no va a entrar en vigencia de inmediato, sino que se va a poner una fecha para que cuando llegue la fecha se pueda matar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios va a estar escondido, pero los malos van a querer matarlos, no van a poder, porque la fecha dice cuándo les pueden quitar. ¿Se acuerdan en los días de Esther que fue igual?
Se puso una fecha. Pero cuando vino la fecha en que los podían matar, fue la fecha cuando Dios libertó a su pueblo. Y mañana vamos a ver esa liberación del pueblo de Dios. Así que, repito, puede ser que de la promulgación de la ley dominical nacional a la ley dominical universal pasen 45 días. Y puede ser que la diferencia entre el decreto de muerte y cuando éste entra en vigencia sean 30 días, y esos 30 días son la diferencia que nos lleva hasta la liberación final del pueblo de Dios con la voz de Dios. Hay un puntito más que quiero tocar en esta hora y tiene que ver con la aparición del diablo imitando la venida de Cristo. Les mencioné que iba a tocar esto en este momento. Vamos de vuelta a Mateo 24. ¿Va a ser antes o después del cierre del tiempo de gracia? Dice Mateo 24, versículo 22, 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí se habla de la aparición de falsos cristos y falsos profetas, y luego se habla del anticristo, donde dice, mirad, está en el desierto, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. La mensajera del Señor tiene bastante escrito con respecto a este tema. Y déjenme leerles aquí. Eventos de los últimos días, página 166. El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrador de milagros. Se presentará como ángel de luz e intentará presentarse como Jesucristo. Pero ¿cuál es el propósito del diablo para presentarse de esa manera? Para engañar. Les pregunto, algo muy sencillo. ¿Acaso el diablo no sabe que cuando comiencen a caer las plagas ya se cerró el tiempo de gracia? ¿Lo sabe o no lo sabe? El diablo conoce más de profecía que tú y que yo. La hermana White dice que él es especialista en profecía, que las ha estudiado porque él quiere saber lo que viene, y como él no tiene el conocimiento del futuro, él tiene que estudiar las profecías igual que tú y que yo para saber lo que viene. El diablo sabe muy bien que cuando las plagas estén cayendo, el tiempo de gracia ya se cerró. Porque él conoce la Biblia y conoce el espíritu de profecía. Por lo tanto, la aparición del diablo para engañar tiene que ser antes de que se cierre el tiempo de gracia, porque después él sabe que ya no puede engañar a nadie, porque ya está cerrado el tiempo de gracia, de oportunidad de salvación. Así que su aparición tiene que ser antes del cierre de la gracia. Próxima cita, página 166 de Eventos. Si los hombres son descarriados ahora con tanta facilidad, ¿cómo resistirán cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Quiénes permanecerán inconmovibles por el engaño que presentará entonces cuando profese ser Cristo y sea solamente Satanás que personifique a Cristo y que aparentemente
realiza las obras de Cristo. ¿Cómo va a ser entonces, si ahora la gente la engañan tan fácilmente, cómo no va a ser engañada cuando el diablo se aparezca como Cristo? Está hablando otra vez de que él va a engañar a la gente. Por lo tanto, tiene que ser antes del cierre del tiempo de gracia. Próxima cita. Satanás aparecerá en el campo de batalla y se hará pasar por Cristo. En el campo de batalla, tergiversará, aplicará torcidamente y pervertirá todas las cosas que pueda. Un poder infernal está obrando para producir las últimas grandes escenas del drama. Satanás aparece como Cristo y obra todo engaño e injusticia en aquellos que se unen en sociedades secretas. Wow. Déjenme decirles, la razón por la cual el diablo se va a aparecer es porque él quiere que se consiga dar un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Y para poder convencer a la gente, él se aparece para hacerles creer que él cambió el sábado por el domingo. En un momento lo vamos a leer. Es la única manera que él logra que todo el mundo sea engañado para promulgar un decreto de muerte contra los que guardan los mandamientos de Dios. Si ustedes quieren leer sobre la aparición del diablo o quieren escuchar sobre esto, en la serie sobre las 7 trompetas, yo menciono que bajo la 5ª trompeta es la aparición de Satanás aquí en la tierra. La 5ª trompeta. Y usted dice, ¿y cómo es eso? No tengo tiempo de entrar en ese tema ahora, pero es sumamente interesante, porque cuando el diablo aparezca, no va a aparecer solo, va a aparecer con sus ángeles y va a tratar de imitar la venida de Cristo. La próxima cita en Eventos de los Últimos Días, página 167. Dice así: hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Gracias a Dios que Dios le ha puesto límites, amén. Y al llegar él a ese límite, recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para realizar. En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es el Cristo que viene al mundo por segunda vez. El diablo va a tratar de hacerle creer a la gente que Él es Cristo en su segunda venida, que viene por segunda vez a la tierra. Ciertamente se transformará en un ser luminoso, en un poderoso ángel de luz. Pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle en lo que abarca su apariencia física, no engañará a nadie sino a aquellos que como Faraón están tratando de resistir la verdad. Todavía va a engañar, pero va a engañar a los que están resistiendo la verdad. Ahora escuchen esto. Ahí dice que va a imitar a Cristo en cada detalle. ¿Saben lo que eso significa? ¿Saben lo que eso significa, hermano? Yo quisiera poder compartir con ustedes el estudio que yo he hecho sobre esto. Pero ¿saben ustedes que la mayoría de los adventistas del séptimo día van a ser engañados por el diablo cuando se aparezca como Cristo? Y usted dice, no, pastor, usted se equivocó. No puede ser los adventistas, porque los adventistas sabemos de esto. ¿Qué dice el texto de Mateo 24? Engañará, si fuera posible, aún a quienes. ¿Saben para quién va dirigido el engaño final?
Vamos a leerlo en el Conflicto de los Siglos, en la página 600. A ver a dónde está aquí. Está en la página 682. 682. No, del Conflicto de los Siglos. Dice así: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Se hará pasar como Cristo. Y según leímos ahí, va a imitar a Jesús en todo detalle. Eso significa que va a venir con sus ángeles, que va a venir en forma visible, que va a tener un cuerpo de apariencia física y que en el cuerpo que va a traer las marcas en las manos, en los pies, en el costado. Porque en cada detalle de su apariencia física lo va a imitar. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como culminación de sus esperanzas. ¿Cuál es la iglesia que está esperando la venida del Señor? Hace mucho que la iglesia, no dice las iglesias, sino la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Hace mucho que lo está esperando. Pues bien, el gran engañador simulará la venida de Cristo. ¿Saben lo que es eso, hermano? Oigan, este tipo sí que es audaz. Es terrible. ¿Ustedes saben lo que es tratar de imitar la venida de Cristo? Esta noche lean la quinta trompeta y van a ver cómo se abre el pozo del abismo y salen del pozo una cantidad de demonios. Apocalipsis, capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo como humo de un horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones en la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hermanos, no van a poder dañar los escorpiones a ninguno que tenga el sello de Dios. Pero los que no tengan el sello de Dios en la frente son los que van a poder dañar. Y les fue dado, versículo 5, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres desearán, buscarán la muerte, pero no la hallarán, porque la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En sus cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Oigan, que estas no son langostas cualquiera. Estamos hablando que tienen caras humanas, que tienen coronas sobre sus cabezas. Coronas de oro. Y tienen cabello largo como de mujer. ¿A dónde han visto ustedes a langostas, saltamontes,
que tengan cabello y que tengan cara como de hombre y que tengan coronas. Pero ¿por qué les llama como langostas? No dijo que son langostas, dijo como langostas. ¿Por qué? Porque tienen alas y baten las alas y porque saltan y van de un lugar a otro como saltando. Pero dice que tenían corazas y tenían dientes, tenían cabello largo, versículo 8, como cabello de mujer, y sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo hacia la batalla. Y tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Quién es el ángel del abismo? Satanás, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. Y ya leímos que la hermana Juárez, esta mañana lo leímos, dice que el nombre de Satanás es Apolión, el destructor. Ahora, hermano, aquí estamos hablando de algo satánico. Estamos hablando del diablo que tiene poder sobre estos demonios. Son demonios, tienen caras de hombre, tienen pelo largo, tienen alas, vuelan. Yo no voy a entrar a explicar esto porque esto lo explico en las 7 trompetas, pero es cuando el diablo imita la venida de Cristo con todos sus ángeles que salen del pozo del abismo y vuelan. Y el mismo diablo que es el rey sobre ellos, y vienen con coronas de oro, y vienen con corazas. Déjenme terminarles la cita del conflicto. El gran engañador simulará la venida de Cristo. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis capítulo 1. Si ustedes quieren saber cómo se va a mirar el diablo cuando se aparezca imitando ser Cristo, lean Apocalipsis capítulo 1. Así como se le apareció a Juan, así se va a aparecer el diablo. Va a tener una ropa blanca hasta los pies, va a estar ceñido el pecho con un cinto de oro, va a tener una corona sobre su cabeza, va hacer su rostro como el sol, su pelo blanco y brillante como la lana limpia, como la nieve. Toda esa descripción, ahí describe cómo van a ser los brazos, cómo van a ser las piernas, cómo van a ser los pies, cómo es su vestido, cómo es su rostro. Todo está descrito en Apocalipsis capítulo 1. Y el de Juárez dice que así se va a aparecer el diablo, imitando como que fuera Cristo. Sigo leyendo. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. You've never seen anything like this. The glory, the majesty, la majestad, la gloria, el brillo con que va a venir el diablo va a ser tan grande que jamás los ojos mortales han visto algo semejante. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba aquí en la tierra. Su voz es suave y acompasada, llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia alguna de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciara el Salvador. Va a hablar las mismas palabras que hablaba Jesús. Las mismas bendiciones que Él daba, las mismas enseñanzas. No se sorprendan.
las mismas palabras que hablaba el Salvador, pronunciaba. Va a curar las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, fementido quiere decir haciéndose pasar por Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo. Y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, blasfeman su nombre porque se niegan a oír a los ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. ¿Ángeles que les fueron enviados? Ojalá pudiéramos leer los párrafos anteriores a lo que estamos leyendo, porque dice que se van a aparecer ángeles y seres espirituales y que van a ir por distintas partes de la tierra anunciando y apoyando el domingo para que se promulgue la ley dominical. Y ahora cuando el diablo se aparece y él dice, se han negado a escuchar a los ángeles que yo les mandé con la verdad. Declara que aquellos que persisten en santificar el sábado, blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. El engaño es tremendamente poderoso y resulta casi irresistible. Casi irresistible. Ahora, hermano, este engaño va dirigido especialmente hacia los adventistas del séptimo día. Déjenme decirles, hermanos, que a los demás el diablo no los tiene que engañar, ya los tiene en su bolsa. ¿Se acuerdan lo que vimos esta mañana? Que el diablo dice, ahora me tengo que concentrar en quiénes. En los que guardan el sábado. Y déjenme decirles más, ¿saben lo que Jesús dijo? Por favor, vuelvan a Mateo 24 porque es muy importante la instrucción que Jesús nos dejó. No, ya la ley dominical está promulgada. Él viene para apoyar el decreto de muerte, para que ya no aguanten más a estos que persisten en insistir de guardar el sábado, cuando no han querido aceptar la ley dominical. Por eso Él aparece. Pero los ángeles del diablo se van a aparecer antes de la ley dominical para convencer a los gobernantes de las naciones. Eso está en Apocalipsis 16. Dice, vi a 3 espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus de demonio, que van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Bueno, ya que usted lo pregunta, hermano, le voy a leer el párrafo anterior al que estamos leyendo. Dice así. Pronto aparecerán, conflicto página 681, pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios saldrán en busca de los gobernantes de la tierra y por todo el mundo irán para aprisionar a los hombres con engaños y seducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los gobernantes como los súbditos serán engañados. Se aparecerán entes espirituales que se harán pasar como ángeles de Dios. Se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que le pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Los demonios van a ir a los gobernantes de la tierra. Ahora, ¿ustedes se sorprenden de lo que yo les conté la otra noche? ¿Cuántos estuvieron aquí la primera noche o la segunda? ¿Ustedes se acuerdan de lo que les conté?
que pasó en el jardín del Vaticano 10 días antes que el Papa viniera a América? ¿Se acuerdan? Que se le apareció la Virgen María y le dijo al Papa, le dictó la agenda que tenía que tratar con Bush cuando viniera a América. ¿Se acuerdan que les conté? Ahora, hermano, eso es un demonio que se le apareció. Y yo no quiero ofender a nadie. Pero el que se apareció no fue la Virgen María. Es un demonio que se le apareció y le dictó la agenda. Ahora, ¿cuál es la agenda? Yo les garantizo que por lo menos un punto se los puedo decir. En la agenda del diablo está la ley dominical para América. Ese es punto número 1 en su agenda. Ese tema trataron entre el Papa y Bush cuando se reunieron aquí en forma secreta y lo volvieron a tratar otra vez cuando se reunieron en Roma. Usted dice, ¿cómo usted sabe? Porque yo tengo la revelación que el Señor ha dado. Y ahí nos dice cuál es la agenda del diablo para este tiempo del fin. Y si ustedes escucharon atentamente lo que acabamos de leer, dice, se van a aparecer a los gobernantes de las naciones para animarlos e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Van a ir a los reyes de la tierra por todo el mundo, dice Apocalipsis 16, para engañarlos, porque son espíritus de demonios y van a hacer milagros para engañarlos, para que se unan a Satanás para la batalla final. Mis hermanos, eso ya está pasando. Y la aparición de la Virgen está sucediendo por todas partes. Y vamos a ver más y más de esto. Y eso va a ayudar para la promulgación de la ley dominical y va a ayudar para que se pongan medidas cada vez más estrictas. Y cuando el diablo se aparezca en persona, él va a venir para darle fuerza al decreto de muerte, para que se promulgue el decreto de muerte. Ahora, el diablo va a engañar a muchos adventistas. ¿Y cuál es la instrucción que Jesús dejó con respecto a esto? Miren lo que él dice. Ya os lo he dicho antes, Mateo 24, 25. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, está en el desierto, mirad, está en el desierto, ¿qué dice? No salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. Hermanos, la instrucción de Cristo es que ni siquiera tenemos que ir a verlo. Porque el diablo va a venir con un poder hipnótico. Y el que lo vea va a ser engañado. No va a tener poder para resistir el engaño completo. Porque dice que va a ser un engaño irresistible. Imagínense, se va a mirar como Cristo. Va a tener las marcas en las manos, en los pies. Va a hablar como Cristo, va a caminar como Cristo, va a brillar como Cristo. Va a venir con los ángeles como va a venir Cristo. Y la única manera que nosotros lo vamos a reconocer es por la boca cae el pez. Cuando Él diga que su bendición está sobre aquellos que guardan el domingo, ahí lo agarramos. Pero no tenemos ni siquiera que salir a verlo. ¿Ustedes creen que va a ser solamente por ahí que se va a aparecer? Yo le voy a decir. Va a salir por televisión, lo van a filmar, va a salir en las noticias, por todas partes. Y creo que uno de los lugares, porque dice que en varias partes de la tierra que se va a aparecer en el Vaticano,
Se va a aparecer en Jerusalén. ¿Dónde creen ustedes que va a aparecer si es Cristo? Va a bajar sobre el monte de las olivas con sus ángeles. Las cámaras los van a filmar, los van a enfocar y la gente en el mundo entero va a decir, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Y van a ser engañados. La Biblia dice que ni siquiera debemos salir a verlo, ni verlo por televisión, porque el hipnotismo, el poder hipnótico que él tiene, va a hipnotizar a la gente y se van a postrar en adoración a él. Ojalá yo tuviera tiempo para explicarles más de todo esto. Ya el tiempo ha transcurrido, son las 9 de la noche. Sí. No va a tocar la tierra, es cierto. Se va a aparecer en distintas partes de la tierra. Miren, la hermana White dice, usted tiene razón, que no se le va a permitir imitar en su totalidad la venida de Cristo. Miren lo que dice aquí. Dice, no se le permitirá a Satanás imitar la manera en que Jesús vendrá. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Está en las cámaras, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No se puede remedar semejante aparición universal. Todos lo conocerán y el mundo entero presenciará la venida de Cristo simultáneamente. Él no va a poder imitar eso, se va a aparecer en distintos lugares con sus ángeles, pero no va a poder aparecer en todo el universo al mismo tiempo, que todo ojo lo vea al mismo tiempo. Solamente Jesús puede hacer eso. Correcto, ese es otro punto muy importante que menciona el hermano y que usted menciona, hermana. La Biblia dice que cuando Él venga, Él no va a sentar su pie en la tierra, sino que nosotros vamos a ser arrebatados en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Cuando el diablo se aparezca, se va a aparecer en distintas partes de la tierra. Lo van a ver, van a hablar con él, va a hablar con los hombres gobernantes, se va a aparecer con el Papa y les va a decir, este es mi escogido. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 13, y adorarán al dragón que dio el poder a la bestia y adorarán a la bestia. Se van a postrar ante el Papa y se van a postrar ante el dragón, que es el diablo. Así es. Así que, hermanos, es importante que nosotros entendamos estas cosas para no ser engañados. Sí. Todo ojo lo verá. En distintas partes de la tierra. Así mismo es. El diablo no va a poder imitar lo universal de la venida de Cristo, que todo ojo lo verá. Él se va a aparecer en distintas partes de la tierra. ¿Ok? Solamente, y termino con la cita que había leído recién, solamente aquellos que estudian diligentemente las Escrituras y reciban el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de este poderoso engaño que cautivará al mundo entero. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. A la ley
y al testimonio. Ya. ¿Hay personas que qué? Cuando el diablo se aparece, imagínense, hermanos, lo que va a suceder. Imagínense cuando los 144,000 sellados lo desenmascaren por lo que él es. Ustedes saben, cuando los 144,000 se paren y a viva voz por todas partes digan, no le crean, es el engañador, es el diablo, es el diablo. El odio que se va a despertar contra los que lo desenmascaren. La gente va a creer que es Cristo y van a decir que son unos blasfemos, que están blasfemando a Cristo porque dicen que es el diablo. Eso va a ser terrible, hermano. Pero alguna gente va a creer. Alguna gente va a aceptar. Todavía va a haber oportunidad de salvación. Porque dice que va a engañar. Y para engañar tiene que haber a los que no puede engañar. Antes del cierre de la puerta del tiempo de gracia, exactamente. Sí, hermana. No, ya la iglesia de Dios está sellada, hermana. El cierre del tiempo de gracia se cierra primero para el pueblo adventista. Y va a estar abierta todavía la puerta para aquellos que nunca escucharon, pero el pueblo adventista ya está sellado. Los 144,000 ya están sellados. Yo explico todo eso en la serie de las trompetas. Así es. Ajá. Ellos sabían, ellos eran amonestados de que el enemigo iba a tratar de engañarlo y sin embargo cayeron. Sin embargo, Eva cedió a la tentación de ir donde estaba él. Ajá. Es una amonestación, hermano. Tenemos que Pero Jesús lo dijo, no salgáis, dijo él. salir nosotros somos los más curiosos. Ja. A nosotros nos gusta ir mucho a ver y experimentar personalmente Ajá. cosas y a curiosear mucho. Déjeme decirles, eso me recuerda también que cerca de mi casa había una señora que hacía... Pero vente aquí para que quede grabado porque se está filmando y si no, la gente que va a ver el video no lo va a escuchar. Tienes que venir aquí para que te vean. Ven aquí al lado mío con este micrófono. Ok. Sí, recuerdo que al lado de mi casa había una señora que hacía hechicería, ¿no? Y ella, a todo el mundo, bueno, no sé si a ustedes les pasó la experiencia, pero nosotros como pequeños siempre íbamos a curiosear qué era lo que pasaba allí. Y déjenme decirle que no solo que la brujería se le quitaba, porque nosotros como niños cristianos que no sabíamos, los ángeles siempre nos acompañan. La brujería no tiene nada que ver con la luz, se cae de una vez. Pero a la vez, muchos de esos niños se quedaban curioseando todavía lo que estaba allí y caían en la trampa. Pero yo comparando con el engaño y lo que acaba de decir el pastor, me doy cuenta que de la misma manera que Eva cayó, nosotros podemos caer. Si nosotros vamos a donde está Él, si salimos, como la amonestación de Jesús dice, nosotros estamos en desobediencia inmediata. Claro. Y eso es lo que nos va a sellar a nosotros, de poder dejar de resistir la atracción hipnotizadora que el enemigo usa. Ajá. Por más firme que estemos en la fe. Por eso es la palabra del Señor cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga, Hallará fe. hallará fe en la tierra. O sea, nuestra fe puede estar completamente minada en segundos si desobedecemos la orden de Jesús. No salgáis, No vayáis. no lo miréis. Oigan, hermano, ahora me pongo de gloria. Gracias, pastor, por esa aclaración, porque nosotros somos los más curiosos. Y yo
No, y aunque sean por televisión, lo vamos a querer ver. Claro, y vamos a estar mirando, mira, y otro que va a convencerse, quizás nuestro hermano, nuestra esposa, nuestro amigo, ven, yo lo vi, ven a verlo, igualito que Eva le dijo a Adán. Y nosotros vamos a decir, pero déjame yo ir a ver también. ¿Somos así o no? Y sabe, usted mencionó algo, hermano Jorge, con respecto a los niños. Y ahí es donde yo tengo más miedo todavía, hermano. Porque miren, los niños no tienen el criterio para poder discernir. Los adultos todavía podemos evaluar, pero los niños se van por lo que ven. Y yo creo que nosotros en la iglesia adventista estamos preparando a nuestros hijos para ser engañados. Y yo le voy a decir por qué. Porque el mandamiento de Dios dice, no te harás imágenes. No te harás imágenes. Y nosotros decimos, pero es que es para enseñarle a los niños. Y a los niños les enseñamos con una imagen de Cristo. Y nosotros hicimos la prueba, cuando yo di este tema allá en Europa, con un niño. Y le preguntamos, ¿quién es este? Jesús. Y si tú te lo encuentras en la calle, ¿tú qué harías? Yo correría y lo abrazaría porque es Jesús. Ellos no pueden discernir, hermano. Si nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos que Jesús se mira como la foto y como la pintura, nuestros hijos van a ser los primeros en correr. Y cuando les digan, mira que allá está Jesús, van a, ¡ay, sí, es Él! Es igualito que como yo lo conozco. ¿Y quién nos dijo a nosotros que Jesús está como la pintura que la pintaron? Y aunque sean autores adventistas que lo pintaron, ¿dónde vieron ellos cómo se mira el Señor Jesús? Para pintarlo de esa manera. El diablo va a imitar el concepto que la gente tiene de Cristo. Exactamente como lo pintan, así se va a parecer para que crean que es Él. Entonces nosotros dejemos de estarle enseñando a nuestros hijos que Jesús se mira así. Digámosles que Jesús dio una orden que nunca hagamos una imagen de Él y por eso no lo podemos representar físicamente. Y eso de tener imágenes en nuestras iglesias, porque de adorno, no, pero es que yo tengo el cuadro, pero está de adorno solamente, yo no lo adoro. Porque eso es lo que decimos los adventistas. No, es que eso no es una imagen. Pues sí es una imagen, hermano. ¿O qué es una imagen? No, pero es que yo no la adoro. Será una pintura, es un cuadro, pero no es una imagen, porque la imagen es para adorarla. Pero el mandamiento dice, no te harás imagen. Entonces, si nosotros estamos permitiendo a nuestros hijos que estén viendo las imágenes, los estamos preparando para el engaño que viene. Tengan cuidado, hermano. Tengan cuidado, enséñeles a sus hijos a obedecer los mandamientos de Dios. Los demás mandamientos los tenemos que obedecer, pero ese no. Ese sí podemos tener imágenes, ¿verdad? Yo no sé de dónde nosotros sacamos esa idea. Los judíos no tienen imagen de nadie, ni menos de Dios. Bueno, los judíos que cumplen, ¿verdad? Porque también ellos, hay mucha cosa dentro del judaísmo, pero en el judaísmo puro no puede haber una representación de Dios jamás. Eso es una blasfemia, representar con un dibujo, con una imagen a Dios. Y nosotros debiéramos seguir el mandamiento del Señor. A ver. Ajá. Ninguno de los 144,000 va a morir. Van a estar vivos, no van a gustar la muerte. Va a haber otros que van a morir como mártires. Y van a resucitar, bueno, de eso vamos a hablar mañana, de esa resurrección de Daniel 12:2, de la resurrección especial. Mañana hablamos de eso, pero los 144,000 van a ver a Cristo sin gustar la muerte. Ni uno de los 144,000 va a perder la muerte. Vamos a ponernos en pie, vamos a agradecerle. Sí, hermano, perdón, no le había visto. Ajá. La pregunta es, ajá,
Eso va a ser después del cierre del tiempo de gracia. Después del cierre del tiempo de gracia. Ni un adventista va a perder la vida. Les puedo dar la cita. Aquí está. Conflicto de los siglos. Justamente en el capítulo donde habla de las plagas, dice así. Es el capítulo de las plagas, ¿verdad? Aquí viene hablando la primera plaga, la segunda plaga, la tercera plaga, la cuarta plaga, etc. Y luego dice, el ojo de Dios al mirar a través de las edades se fijó en la crisis a la cual tendrá que hacer frente su pueblo, cuando los poderes de la tierra se unan contra él. Como los desterrados, cautivos, temerán morir de hambre o de sed, por la violencia en la mano de sus enemigos. Pero el Dios Santo que dividió las aguas del Mar Rojo delante de los israelitas, manifestará su gran poder libertándolos de su cautiverio. Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese derramada entonces, ya no sería como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que ya no se dejan oír. Si cayese un solo justo entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. El Señor no permitirá que ni uno de sus hijos pierda la vida entonces. O sea que ya no se salvaría nadie con la sangre de ellos. ¿Para qué va a permitir el Señor que mueran? Por eso es, después que se cierra el tiempo de gracia, no va a haber más mártires. Pero antes va a haber, yo no quiero poner un número, pero a lo que yo he leído, no van a ser decenas, ni cientos, ni miles. Puede ser que sean millones de mártires los que haya, hermano. Millones de mártires, no sabemos cuántos van a ser. Pero el hermano May dice que van a ser muchos y que su sangre va a clamar a Dios para que se haga justicia. Y Dios va a hacer justicia. Por eso les va a dar beber sangre bajo la cuarta plaga, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los mártires. Dios le va a dar beber sangre porque se la merecen. Va a ser el castigo de Dios por haber matado a los santos. Lo bueno es que el que ríe último ríe mejor. Y aunque nos toque perder la vida, dice el Señor Jesús, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que trate de salvar su vida, ese es el que la perderá. Que el Señor me ayude, que aunque me toque ser mártir, sea fiel hasta la muerte. Así se llama nuestra serie esta semana, ¿verdad? Retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. El Señor nos ayude a retener la fe, a mantenernos leales a la verdad, como hablamos en la sesión de preguntas. No a un hombre, no a una organización, sino a Cristo Jesús. Y su verdad que Él nos ha revelado. Vamos a orar. Amante Dios, en esta hora tú nos has hablado a través de tu palabra. Gracias por las instrucciones que Jesús nos ha dejado. Qué privilegiados nos sentimos de tener no solamente las palabras de Cristo registradas después de tantos cientos de años, todavía podemos leer lo que Él nos enseñó, pero también tener el testimonio de Jesús a través del espíritu de profecía. Gracias por estos libros que son un tesoro para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a atesorarlos, a leerlos, a estudiarlos, a enseñarles a nuestros hijos estas cosas para que no sean engañados. Oh Señor, ayúdanos a ser diligentes en el estudio de tu palabra y del espíritu de profecía. Y que si hay algo que saquemos en concreto de esta semana y que lo comencemos a poner en práctica de inmediato es, lo primero al levantarnos, tener nuestro culto.
tener tiempo para estar en comunión contigo, estudiar tu palabra, estudiar, leer el espíritu de profecía, prepararnos para el tiempo que viene, Señor. Que levantemos el altar familiar en nuestro hogar, que enseñemos a nuestros hijos tras nosotros, para que conozcan tu enseñanza, la Torá, para que conozcan tus mandamientos, Señor, y que seamos de aquellos que enseñan la verdad a nuestros hijos, como Abraham, que enseñó a sus hijos tras sí, Señor. Estamos viviendo en una generación perversa y el mundo está tratando de comer el cerebro de nuestros hijos. El diablo los está bombardeando continuamente con todo tipo de impiedad, con escenas impúdicas, con suciedad a través de la televisión, a través del internet, por todas partes ensuciando su mente. Permite, Señor, que nosotros pongamos en torno a nuestros hijos un cerco de protección, que les enseñemos tu verdad, que ellos se deleiten en leer estos libros, en leer tu palabra para estar resguardados de los engaños del enemigo. Y Señor, no podemos esperar que otros lo hagan, somos nosotros los responsables de educar a nuestros hijos. No podemos pretender que con traerlos a la iglesia y llevarlos a la clase de escuela sabática ya están recibiendo el alimento que necesitan. Ayúdanos a que todos los días les enseñemos, les abramos el entendimiento para comprender tu palabra y para leer estas cosas que los van a preparar para los engaños terribles. En ese día, cuando aún nuestros hijos van a tener que estar solos, no van a tener a papá y a mamá porque serán retirados de nosotros, que aunque sean niños se puedan mantener fieles a Cristo Jesús, porque queremos un día verlos en el reino de los cielos también. Sella este mensaje en nuestro corazón, despídenos con tu bendición y tráenos en el día de mañana para completar esta serie, conociendo a fondo cómo mantenernos fieles hasta el fin. Porque tú dijiste, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Queremos esa corona que tú vas a ceñir sobre las sienes de aquellos que hayan sido fieles. Queremos ser parte de ese remanente final. Gracias, gracias por tanta verdad, tanta luz, Señor. No hay otro pueblo en esta tierra que tenga toda esta luz. Oh, cuando vemos a nuestros hermanos, tus hijos que están en otras iglesias y no tienen toda esta luz que nosotros tenemos, tenemos una responsabilidad muy grande de compartir con ellos. Gracias, Señor, porque también esos hijos tuyos que están en otras iglesias que no conocen esta luz, cuando reciben este mensaje, lo abrazan con alegría y con gozo. Y sabemos, Señor, que van a salir de esas iglesias los mayores defensores de esta verdad. Que aún del pueblo judío va a haber muchos que se van a unir a tu pueblo en estos días finales a ver el cumplimiento de las profecías. Y que de las iglesias condenadas, de las iglesias que ahora forman parte de Babilonia, tú también vas a sacar un gran ejército de hijos tuyos que se van a mantener leales y con más brío, con más valor que nosotros, que lo hemos hecho hasta ahora, se van a levantar a proclamar esta verdad, Señor. Oh, completa el número de tus redimidos, Padre Santo. Abrevia tu obra en justicia. Y aunque sabemos que lo que se viene es difícil y la crisis más grande de todas las edades, oh Señor, que venga, porque ya queremos verte venir en gloria. Ya queremos que este mundo de tristeza, de dolor, de sufrimiento se acabe de una vez por todas para poderte ver venir en las nubes del cielo. Despídenos con tu bendición y tráenos el día de mañana. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.